Hola chicos, buenos días. Hoy, en esta segunda semana de trabajo, vamos a iniciar con el segundo tema, el segundo bloque de lo que es nuestro programa. Eh, en este momento, el tema que nosotros vamos a desarrollar para esta ocasión es el tema del primer proceso mental más básico, pero sin embargo de los más importantes, o todos, bueno, todos son importantes, ¿sí? Es la atención. La atención, a partir de lo que es la atención, nosotros nos vamos a ir a tener un contenido temático muy importante. Este contenido temático que se les va a dar en el día de hoy es el que se aborda en su carta descriptiva, tanto como para establecer qué es el tema preciso. Aparte les manejo yo algunos otros temas específicos, pero bueno, tenemos lo que sería cumplir con lo que es la unidad número 2, que es la atención. Vamos a manejar lo que es el concepto de atención desde el punto de vista de Broadnet. También vamos a manejar lo que sería el concepto de atención desde el punto de vista de Kahneman y vamos a manejar lo que son los modelos, los recursos y paradigmas de estos mismos personajes, ¿sí? Estos no son los únicos modelos, sin embargo, son los que nos pide el programa, pero dentro de lo que es la tarea, dentro de lo que es la actividad de trabajo, yo les voy a dejar una información de los nuevos modelos con las nuevas acciones y bueno, de ahí ya les manejaré qué es la tarea que se tiene que hacer. ¿Bien? Para partir de lo que es la atención, nosotros vamos a determinar primero qué es un concepto de atención. La atención puede estar definida de mil maneras, sin embargo, dice que la atención es una capacidad para observar lo que sí nos interesa y dejar de mirar lo que no nos interesa dentro de lo que sería el trabajo. Esta atención, en el momento en que nosotros manejamos la partida de lo que nos interesa, vamos a estar teniendo confrontaciones con los dos autores que estamos manejando y algunos más, ¿sí? Porque sus modelos son muy diferentes, pero aquí dentro de lo que es la parte de trabajo se los estoy explicando. Dice, la atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Esta parte que nos maneja precisamente en cuestión de que es un proceso, porque va paso a paso, ¿sí? Va paso a paso y además va a tomar a los sentidos. Más adelantito veremos o checaremos parte de los sentidos, pero sin embargo, todos los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, y el olfato, todos estos son los sentidos que nosotros podemos estar checando para atención. Siempre vamos a poner atención con alguno de ellos. Si es algún sabor, va a ser con lo que es el gusto. Si es algún sonido, va a ser con el oído. Si es algún algo visual o algo de forma, va a ser con la vista. Entonces vamos a tener muchos elementos para poder manejar lo que es la atención. Dice, Tudela ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad limitada, cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente, el organismo conforme a un objetivo determinado. Aquí la atención va a estar totalmente de acuerdo a lo que nosotros queremos. Si vamos a manejar, no sé, checar, por ejemplo, el tipo de letras, cuántas letras vas a estar viendo, cuántas formas estás manejando, cuántas figuras, pues va a estar ahí, ese es el objetivo. Pero si vamos a estar manejando lo que es sonidos, ahorita de hecho les dejo yo en esta misma presentación lo que son dos ejercicios en los cuales pueden ustedes hacer un poquito de atención y también les dejo lo que son los experimentos que manejaron nuestros autores para poder verificar lo que es la atención desde su punto de vista, ¿sí? Si todos sabemos lo que es la atención, consiste en tomar con la mente de forma clara y vivida uno de entre los múltiples estímulos o corrientes de pensamiento presentes simultáneamente para un individuo. Aquí es muy importante que nosotros chequemos que son múltiples estímulos. Yo ya les dije que los estímulos van a estar bombardeando. De hecho, ahorita les decía que existen nuevos modelos porque estos dos autores que vamos a estar viendo, de acuerdo a nuestro programa, son autores que manejan filtros, que ahorita se los voy a explicar, esos filtros, pero sin embargo, ahorita ya esos filtros ya fueron eliminados y los nuevos modelos nos hablan
precisamente de que la gente, a través de lo que sean sus estructuras mentales y junto con los demás procesos, puede tener muchísimas más formas de captar la información y sí lo puede hacer de forma múltiple, ¿sí? O sea, ahorita hablamos de personas que son visuales, auditivas, kinestésicas y que sean multifactoriales. Todo eso, ¿por qué? Porque sí lo se puede manejar, ¿sí? Entonces, bueno, dice, por lo tanto, focalizar, concentración de la conciencia está en la esencia del concepto, ¿sí? Nosotros para poder manejar lo que sería la atención, siempre pensamos que tenemos que focalizar. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, en algún momento lo que nos decían los profesores todavía hasta hace unos 10 años, que decían, veme cuando te estoy hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente hablaban de que si no los veíamos era no estar focalizando y no poner atención. Sin embargo, podemos confiar ahorita con las nuevas teorías que la atención se ve, la atención, el niño puede no estar viendo la televisión, puede no estar viendo al maestro, puede no estar, digamos, dirigiendo la mirada para eso, pero sí está poniendo atención y sí está concentrando en lo que son las acciones. ¿Vale? Dice, la atención juega un rol fundamental para la percepción, la cognición y la coordinación motora, ubicándose en la base de la cognición humana, tanto por su importancia como por su relevancia como mediadora en otros procesos cognitivos. La neurología define la atención como un proceso de control que permite al individuo seleccionar entre un número de alternativas la tarea que ejecuta o el estímulo que procesa y la estrategia cognitiva que adaptará para llevar a cabo en estos procesos que llevará a cabo en estas operaciones. Dice, en esta definición se encuentra contenido tanto en el proceso de selección de estímulos como en la idea de selección de planes de acción dirigidos al cumplimiento de las metas. Aquí mismo, en este apartado, les estoy comentando en el punto en el cual las nuevas teorías avaladas por la neurología y las neurociencias nos hablan de que puede haber un mundo o un modelo multifactorial, factorial porque ya les dije, no necesita nada más utilizar un solo sentido, necesita utilizar todos y pueden estar alternándose también. Dice, la toma de posesión por la mente de un modo vivido y claro entre varios objetos o cadenas de pensamientos simultáneos posiblemente. O sea, tú puedes estar pensando, por ejemplo, ahorita, ustedes chequenle y pueden tener muchos bombardeos de pensamiento, lo que les dijo su mamá, lo que les dijo su novia, lo que les dijo su esposa, lo que les dijo su marido, todo, o lo que les dijo sus hijos, dependiendo de lo que tengan, o de lo que dice la televisión. Entonces están manejando infinidad de cadenas de pensamientos múltiples y a quién le ponen más atención. Hay que checarlo, ¿sí? Entonces ahí vamos checando, la atención es un mecanismo, o sea, la atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar entre los miles de estímulos que percibe aquellos que son realmente necesarios, ¿sí? Son necesarios, el nivel de atención no debe sobrepasar un límite. Aquí es muy importante que nosotros manejemos, dice que la atención no debe sobrepasar un límite de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo necesario para poder establecer una atención? Por ahí los autores mencionan que están entre 30 y 40 minutos para atención y para los niños está entre 10 y 15 minutos. Nada más. Por eso cuando nosotros trabajamos con algunos sujetos debemos de checar el tiempo necesario para poder trabajar con lo que es la atención. Debido a que pueden ocurrirse ciertos factores externos que pueden fallar o facilitar una negativa de esta atención. ¿Cuáles son estos factores? El cansancio, por ejemplo, una persona cansada pone menos atención, la fatiga, lo que es la alimentación, lo que es el sueño, ¿sí? Lo que es el aburrimiento, todo esto nos causa, y de hecho puede ser también hasta los mismos factores que están alternándose en la atención, es tan fuerte, tan agresivo lo que es la atención que simple y sencillamente no ponemos atención adecuadamente a un solo punto, sino le damos una lluvia totalmente o una varianza total de lo que serían los modelos de ruidos, atenciones, sonidos y demás. Tenemos que checarse. La disminución de la atención es un proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje es una señal de aviso de falla o problemas en el proceso, repercutiendo de forma muy importante en la eficacia del aprendizaje. Cuando nosotros nos damos cuenta como profesionistas de la salud que está fallando la atención, simple y sencillamente debemos de una de dos.
Como proceso mental, si ustedes se acuerdan de los conceptos anteriores del tema de la semana pasada, nosotros debemos de manejar, por ejemplo, estos procesos mentales debemos de estarlos educando. Hay que ponerles ejercicios a las personas para poder desarrollar lo que sería su atención, si es que no la han desarrollado, si no, para que la vayan aumentando y si no, para que la mantengan, ¿sí? Pero siempre debemos de estar al tanto nosotros como personas de la salud para trabajar. Si no, por ejemplo, en la escuela vamos a fallar, va a haber una baja eficacia en el aprendizaje en cualquier tipo de personas y bueno, por ahí tendremos algunos trastornos que más adelante estaremos checando ya en conjunto del pensamiento, pero son trastornos de atención, de memoria, de razonamiento y de todos los procesos mentales. ¿Bien? Entonces, nos hablamos de que la atención, todos sabemos que es, bueno, la atención, ya se las explicamos, consiste en tomar con la mente de forma clara, vivida uno de entre múltiples estímulos o corrientes de pensamiento presentes simultáneamente para un individuo. Por lo tanto, focalización, concentración de la conciencia está en la esencia del concepto. La atención juega un rol fundamental para la percepción, la cognición. De hecho, como yo les comentaba, la atención es el primer proceso mental, pero es el básico para todos los demás. Si nosotros no ponemos atención para los que siguen, simple y sencillamente los procesos una de dos o fallan mucho o no se van a desarrollar. Entonces, por eso debemos de manejar lo que es juega un rol importante en la percepción, en la cognición, en la cognización, en la memoria, en lo que sería la motivación y en todos los procesos, en la sensibilización también. Se educando en la base de la cognición humana, tanto por su importancia como por su relevancia como mediadora en otros procesos cognitivos. Solamente va a estar como mediadora y de hecho yo siempre los dije y se los dije también en lo que fue las diapositivas anteriores, en que ningún proceso mental trabaja por sí solo, todos trabajan en conjunto y en este caso, pues la atención es uno de los primordiales. ¿Sí? La neurología define la atención como un proceso de control que permite al individuo seleccionar entre un número de alternativas, la tarea de ejecutar un estímulo que procesa y la estrategia cognitiva adaptará siempre para llevar a cabo estas operaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la atención. Entonces, a lo largo de lo que es la historia, como ya les había comentado, existen muchos modelos. Aquí les presento un cuadro en el cual los modelos de atención están, por ejemplo, modelos de selección, modelos de recursos limitados y modelos integradores. Nosotros de estos modelos solamente vamos a ver los modelos de filtro, ¿sí? Que sería el de Brodmann y el de Treisman, y también tenemos lo que sería el de Cunningham, que sería un modelo de recursos limitados, de capacidad única. ¿Sí? Entonces, todos los demás existen, todos los demás se desarrollan. Sin embargo, tampoco son los únicos. ¿Sí? Ahorita ya las neurociencias han desarrollado muchos más. Entonces, por eso su tarea y su actividad integradora es referente a esto. Los modelos de filtro de la atención se centran en el concepto del filtrado. Elegir un fragmento de fluido sensorial y darle acceso al canal central del procesamiento mientras que el resto se pierde. ¿Sí? Aquí nos habla precisamente de que nosotros hablamos o checamos lo que sería el elemento esencial o lo que queremos nosotros y lo filtramos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo quiero escuchar la música y voy a filtrar el ruido, voy a filtrar las luces, voy a filtrar, o sea, todo. Sin embargo, solamente me voy a quedar con lo que sería la música. Sin embargo, bueno, pueden hacer 20,000 cosas y lo vamos a estar desarrollando ahorita con dos ejercicios. ¿Sí? La información que se analiza en el sujeto ha de ser seleccionada, regulada, para evitar que la sobrecarga de la estructura central cognitiva que se encarga se vaya a desarrollar fuera de esto. Estos modelos o estos filtros existen dos tipos. El precategorial, que son el de Brodmann, que es el que nos toca, ¿sí? Verificar, se le llama modelo de filtro rígido. Tómenlo en cuenta porque va a ser precisamente una pregunta de su examen para ello. ¿Sí? Después tenemos dentro de estos modelos precategoriales, tenemos lo que sería el filtro atenuado de Treisman, que también es uno que les voy a presentar ahorita. Y tenemos otros filtros, pero sin embargo estos no los vamos a estar checando ahorita. ¿Sí? Vamos a checar simple y sencillamente estos desarrollos. Vamos a empezar con lo que sería el filtro precategorial, que es el de Brodmann.
Este modelo de filtro rígido, vean, se llama rígido. En estos modelos la selección de la información es temprana, es decir, que el mecanismo atencional opera en las fases iniciales del procesamiento. El proceso consiste en un registro sensorial que se realiza en paralelo y donde se analizan las características físicas del estímulo, la aparición del filtro que selecciona la información que atiende y finalmente la aparición de un canal central único donde el estímulo llega a ser procesado semánticamente en serie. Aquí nos da un ejemplo y ahorita se los pongo precisamente de cómo se va desarrollando. Sí, estos modelos solo la información debidamente atendida se procesa a nivel semántico. Solamente si lo entendemos aquí. Este es el ejercicio, esta es la parte donde están, dice, los dos paradigmas usados por Brodmann son los siguientes: la tarea de seguimiento y la tarea de amplitud de memoria. ¿Cómo se va a hacer la tarea de seguimiento y cómo se hace la tarea de memoria? De la siguiente manera. Tarea de seguimiento, dice procedimiento presentar por un oído. Nosotros manejamos un oído atendido, un mensaje continuo que el sujeto tiene que repetir en voz alta a medida que se va siendo presentado. Al mismo tiempo se presenta otro mensaje por el otro oído, ¿sí? Para manejar la información. ¿Cuál es el interés en naturaleza de la información que es la percibida a través del oído no atendido? Nosotros debemos de checar quiénes ponen atención, cuál fue el concepto o el modelo más fuerte. Dentro de esta parte, cuando hemos hecho lo que es el ejercicio, lo que hacemos es en un lado ponemos una canción y en otro ponemos, bueno, ponemos dos canciones, en uno ponemos una canción en español y en otro la ponemos en inglés y vemos cuál le pone más atención el sujeto para verificarlo, ¿sí? Casi siempre va a ser en español, porque esa es la lengua que nosotros manejamos. Sin embargo, depende del sujeto y hay que verificarlo. La tarea de amplitud, que es la otra actividad que se maneja, aquí dice, se presentan tres números en uno de los oídos del sujeto, que sería 6, 3, 8, y al mismo tiempo en el otro oído se presenta 4, 1, 7. Tendremos que verificar cuál fue los que escuchó primero y en qué orden, ¿sí? Tendremos ahí, manejan el registro. Si ustedes gustan hacer lo que son los ejercicios con sus familiares y demás, está aquí totalmente el procedimiento y cómo se va manejando. Sin embargo, es decisión de ustedes, ¿sí? Para esta parte. También, bueno, aquí ya explicamos los postulados de lo que es el modelo de Brodmann y dice, existe una estructura central que nos permite procesar más de un mensaje a la vez, que dice que existe una estructura central que no permite procesar más de un mensaje a la vez. Entonces aquí, por ejemplo, es tan rígido el modelo que simple y sencillamente o utilizas una sola información, no va a pasar. En el momento en que tú seleccionas una sola información, no pasan las demás, pero sin embargo, más adelante los otros autores y las nuevas teorías nos desmienten este modelo. ¿Por qué lo vemos? Porque es la base de la atención. Es uno de los que fueron, digamos, uno de los modelos más importantes para poder iniciar el estudio de la atención. ¿Sale? Aquí nos habla de cuáles son las conclusiones de Brodmann. Dice, el organismo recibe de forma continua distintos mensajes y estímulos que llegan a las distintas modalidades sensoriales, que son los sentidos. La cantidad total de esta información excede la capacidad limitada del sistema perceptor. Estos mensajes se procesan en su totalidad de forma simultánea y se retienen en un sistema S, que serían los sentidos, durante un periodo breve que se va manejando. El filtro selecciona en base a las características físicas del estímulo y también en función del estado interno del organismo, que sería el siguiente filtro, de P, y dice, que sería para el sistema P, y la restante información que se pierde. El sistema P es precisamente la capacidad limitada. ¿Qué tanto somos capaces de guardar información? Se procesa la información secuencialmente manteniendo la información durante un cierto tiempo. En algún momento, cuando ustedes vean test psicológicos o empiecen a ver algunos test para evaluación, verán que hay instrumentos que nos hacen manejar todo lo que es la atención. Secuenciación, por ejemplo, te voy a decir el el WISE te va a decir una serie de números y esos números tú me los vas a repetir igual.
Sin embargo, la capacidad limitada no siempre lo obtenemos de la misma manera, ¿sale? Entonces, por lo tanto, esas son algunas de las conclusiones. Se actúa de manera de todo o nada, o sea, o nos quedan toda la información o nada de ella. Por eso se maneja rígido, ¿sí? Y se va manejando en un funcionamiento dicotómico. Dice, el mensaje atendido y recordado mientras que el mensaje no atendido no lo es. O le pusiste atención o no le pusiste atención, nada más, ¿sale? Nos vamos con otro modelo, que es también de filtro, el modelo de filtro de Treisman. Este modelo nos habla precisamente Anna Treisman, nos dice que la atención no parece seleccionarse de manera tan radical como lo había puesto nuestro autor anterior, porque incluso los mensajes no atendidos parecen ser analizados en paralelo, aun cuando los sujetos no son conscientes de ello. Cuando nosotros hablamos de que existen no nada más bueno, del filtro atenuado, porque este es el modelo de filtro atenuado, que también quiero que lo cuiden mucho y que lo guarden en su memoria, porque va a ser parte de su examen, si existe realmente un procesamiento automático de algunas propiedades sensoriales de información. Vamos a pensar que tienen ustedes lo que sería un dato o que alguien está hablando, pero de repente alguien más les llega con otra información más interesante. Entonces ustedes pasan inmediatamente de lo que es poner atención a uno al otro, que es precisamente rápidamente, pero primero evaluaron la información. ¿Sí? Entonces, por eso aquí nos maneja que vienen, cuál es el modelo, dice el filtros atenuados, almacena sensorial, o sea, nosotros tenemos todos los 5 sentidos atenuados en cierto momento, el sistema perceptual, la memoria a corto y a largo plazo, y esas van a ser nuestras respuestas, ¿sí? Y entonces aquí les voy a dejar también lo que sería una forma de cómo comprobar el proceso de Treisman. Es un ejemplo, es una forma para que lleguemos nosotros a lo que es las conclusiones. Dice, la atención no deja de centrarse en ningún momento en el mensaje relevante, ya que no hubo interferencia de la tarea determinada de detención adicional sobre el principal momento. Estos resultados indican que el filtro no es de todo o nada, ya que permite un análisis del mensaje relevante, al menos cuando éste esté físicamente discriminable respecto al mensaje principal. Simple y sencillamente, yo puse este modelo porque también es un modelo más nuevo, pero que contradice al del primer autor, ¿sale? Nada más. Ahora sí, nos vamos con otro modelo que nos pide nuestro programa, que es el modelo de Cunningham, y este nos habla del modelo de la atención como recurso limitado. Este modelo propone que la atención es un recurso finito y limitado, o sea, es muy amplio, pero también lo ponemos de acuerdo a la capacidad del sujeto. Puede distribuirse para realizar una o más actividades. Esta distribución se hará en función de 3 factores: la dificultad de la tarea, la motivación intrínseca de la persona y el nivel de activación aurosal, que sería precisamente esa capacidad cognitiva y esa atención que tiene. En el momento en que nosotros podemos decir, debe de ser, aquí entra, sin más, entra otro proceso mental importante que se llama motivación. Si estamos motivados para hacer la tarea, vamos a poner mucha atención. Si no, simplemente va a ser mínimo, ¿sí? Podemos tener una atención tremenda y podemos tener una atención mínima si no hay motivación. La atención es un proceso dinámico central más que un resultado de una filtración autómata. El nivel de demanda es excesivo, el procesador central decide qué tareas debe de recibir atentamente, ¿sí? Entonces, aquí pues, ustedes van a decidir qué ejercicios o qué formas se va manejando. Información que se maneja de la atención. Existen diferentes tipos de atención. Nosotros vamos a tener atención sensorial, que es de cada uno de los sentidos, atención intelectual, que va dirigida a cada uno de los procesos mentales que nosotros vamos teniendo. Vamos a tener una atención inmediata, que es lo que ahorita tenemos y que los psicólogos evaluamos demasiado. La atención derivada, por ejemplo, ¿qué te acuerdas? Dime en qué lugar tienes en tu recámara la fotografía de tales, ¿eh? Y entonces la atención pasiva es captada de forma refleja por el objeto. También tenemos lo que es la atención activa, que nos dice es dirigida voluntariamente y con esfuerzo hacia el objeto. Estos son modelos de atención. También tenemos lo que son los componentes de la atención. La atención tiene varios componentes, entre ellos está lo que es la orientación, la alerta, la selectividad, la capacidad, la conciencia, ¿sí? Son precisamente los componentes de la atención. Sin embargo, estos componentes
Cada uno tiene lo que es su definición y aquí ustedes lo encontrarán en esta presentación, ¿sí? También en lo que es la orientación va a haber diferentes teorías. A lo largo de la carrera ustedes van a ver que las teorías que la psicología menciona o que se desarrollan, pues van a estar dirigidas a todos los procesos mentales. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos que algunos, por ejemplo, en este caso de la orientación que nos dice que este componente se desarrolló en la psicología soviética, recuerden que la psicología nace en laboratorios en Alemania, pero sin embargo con investigadores rusos, ¿sí? Así es que dice, en la respuesta de orientación, por ejemplo, Pavlov y Watson eran de este origen. En la respuesta de orientación se dan una serie de respuestas fisiológicas y una conducta preparatoria para la acción que se tiene una función de adaptada filogenéticamente. De acuerdo a lo que nos está desarrollando o nos está pidiendo, las conductas se van preparando de acuerdo a lo que sería la fisiología del sujeto, las reacciones corporales, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos algunos estudios que se hicieron, como los de Pavlov, tenemos los de Bateman, que también fueron estudios importantes, dice estudios su función de concentración atencional ante estímulos nuevos y cambiantes. El de Rasman dice que la respuesta de orientación es la primera reacción normal del organismo, sí, de hecho es la primera, y es lo que le estaba comentando, que es uno de los primeros procesos, ¿sí? Sokolov dice que es el resultado de la emergencia de una señal discordante en el modelo neuronal, o sea, tiene que estar activo y alerta para que podamos nosotros poner atención, ¿sí? Ahí está el siguiente término, que sería alerta. ¿Cuál es la alerta? Este componente se refiere a las características intensivas de la atención ligada a los factores endógenos como el grado de activación del organismo. También está relacionada con el estudio de la emoción, el reflejo de la orientación y la utilización de las respuestas psicológicas. De esa manera nosotros vemos una segunda característica, la tercera, una selectividad. No le vamos a poner atención a cualquier cosa, ¿sí? De acuerdo a nuestros estados de ánimo, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a todos nuestros siguientes procesos mentales, vamos a nosotros a tener una selectividad. Y la capacidad es la posibilidad de realizar varias tareas o procesos distintos de distinto tipo de información simultáneamente. Entonces, va a depender del sujeto y de la capacidad intelectual del sujeto para poder manejar ese tipo de atención. Y el último característica es la conciencia. Dice, la conciencia, la idea de atención consiste en caer en cuenta o percatarse de lo que se lleva a cabo en conexión. O sea, que simple y sencillamente que sabemos exactamente a qué le estamos poniendo atención, porque de repente vamos a tener atención y no lo vamos a saber a qué, ¿vale? Y bueno, ahora nos vamos con las propiedades de la atención. Las propiedades también aquí están definidas, vamos a ir checando, pero esas propiedades tenemos, por ejemplo, son amplitud, intensidad, oscilación o desplazamiento de la atención, grado de control, nada más, ¿sí? Son 4 propiedades que vamos a estar checando y que existen una evidencia clara, bueno, en la amplitud existe una evidencia clara de que podemos obtener al mismo tiempo a más de un evento, que era lo que les comentaba yo hace un minuto, pero que sin embargo nuestros primeros autores o las teorías que nosotros tenemos aquí nos hablan de que no podemos tener ese proceso. Por eso es importante que ustedes elaboren bien su tarea, chequen y analicen cada una de las características que nos va manejando la atención, ¿sí? Porque ya son nuevos modelos y ya están evaluados con las neurociencias. Otra propiedad es la intensidad. La intensidad se define como la cantidad de atención que prestamos a un objeto, que también ya les había comentado, que es dependiendo del interés, dependiendo de la necesidad y dependiendo de la aprendizaje que tenga el sujeto. Si no, no le vamos a poner atención. La oscilación o desplazamiento de la atención cambia o oscila continuamente, ya sea porque tenemos que procesar 2 o más fuentes de información o simplemente porque son diferentes tareas. Yo puedo estar poniendo atención ahorita aquí en lo que es la grabación, pero también puedo estar atendiendo a lo que serían mis perros, mis gatos y demás, ¿no? Ese sería un desplazamiento de atención. También el grado de control, que tanto va. Dice, en ocasiones la actividad mental que desarrollamos no va orientada a ningún fin específico, en cuyo caso decimos que la atención es libre. La atención simple y sencillamente va a estar dirigida por el sujeto. Va a ser una atención, ahora sí, atencional o controlada, dependiendo del sujeto, ¿sí? Dice, cierto esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla. Y bueno, esta es toda la información que yo les dejo para lo que es nuestro trabajo. Aquí les dejo un test de la atención en el cual ustedes me van a contar
y me van a decir cuántas figuritas hay de cada una de las 3 que están arriba, ¿sí? ¿Cuántas figuritas? Esa es parte de la atención. Y en esta parte, primero les pido que vean el ejercicio, que vean el dibujo, que les manejen la historia, y después de que ya la leyeron sin trampa, ustedes pasan a la siguiente y me contestan todas estas preguntas, ¿sale? Nada más. Bueno, por el día de hoy, ese sería nuestro tema. Espero que me participen sus dudas antes de el miércoles, que hagan su tarea. Les voy a dejar todo el material. Y muchas gracias, chicos. Pórtense mal. Bye.